¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo ese caos de números, de textos, se convierte en la información que luego vemos en nuestras aplicaciones o que sirve para tomar decisiones? Bueno, pues hoy vamos a descubrir ese viaje secreto de los datos, un proceso que casi nunca se ve pero que lo cambia absolutamente todo. Vamos a empezar con una cifra, una que lo define casi todo en el mundo de los datos, para bien y para mal, 80%. Un número enorme, ¿qué puede representar? Pues ahí está. Resulta que la inmensa mayoría del tiempo no se dedica a lo que nos imaginamos, a encontrar patrones alucinantes o a predecir el futuro, no. Se dedica a una tarea mucho menos glamurosa, poner orden en el caos. Ese 80%, digamos, es el coste de la preparación. Y claro, el resultado de no hacer bien esa tarea es que, aunque hoy nadamos en datos, la mayoría viven en lo que se conoce como pantanos de datos. Es una buena metáfora. Imagina un lago donde se vierte todo sin ton ni son. Intentar encontrar algo de valor ahí dentro es una misión casi imposible. Para que ese pantano se convierta en una fuente de la que beber, en una fuente de conocimiento, los datos tienen que hacer un viaje de transformación. Y aunque hay muchas etapas, el trabajo pesado, el de verdad, empieza aquí, en el tratamiento de datos, la gran limpieza. Vale, entonces, ¿por dónde se empieza a limpiar todo este caos? Porque claro, no es tan fácil como pasar una escoba y ya está. Hace falta un método, un proceso bien estructurado. Y este es el método. La preparación de los datos es un proceso con fases muy claras. Se empieza recogiendo los datos, claro, luego se explora un poco para entender qué tenemos entre manos, y después viene lo gordo, limpieza, estructuración, para al final del todo poder publicarlos ya listos para usar. Cada paso es fundamental. De todas estas fases, la de limpieza es sin duda la más intensa. Es aquí donde se atacan de frente todos esos problemas que hacen que los datos en bruto sean tan poco fiables. Y aquí tenemos a los sospechosos habituales. Celdas vacías, textos que no coinciden, como España y es, cada fecha escrita de una manera, registros duplicados, errores tontos al teclear, en fin, es un trabajo minucioso, casi de artesano, pero es precisamente esto lo que transforma el desorden en una base sólida en la que de verdad se puede confiar. Muy bien, tener datos limpios es un paso de gigante. Pero, a menudo, los descubrimientos más potentes aparecen cuando combinamos diferentes fuentes de datos. Es como si las piezas de un puzzle de repente encajaran. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para conseguir esto, se usa una técnica fundamental llamada joins, o uniones. Es la forma inteligente de fusionar mundos de datos que en principio estaban separados. Pensemos, por ejemplo, en un inner join. Esto es como buscar la coincidencia perfecta. Si tenemos una tabla de clientes y otra de compras, un inner join nos daría solo y exclusivamente los clientes que sí han hecho una compra. Es decir, la intersección pura y dura. En cambio, un left join es distinto. Este nos devuelve todos los registros de la primera tabla, o sea, todos nuestros clientes, y luego añade la información de la segunda tabla solo si encuentra una coincidencia. ¿Y para qué sirve esto? Pues es súper útil, por ejemplo, para saber qué clientes todavía no nos han comprado nada. Bien, pues ahora vamos a ver cómo todo esto se escala a nivel industrial. Hablemos de los sistemas que se usan para gestionar volúmenes de información verdaderamente masivos. A ver, esta comparativa es clave. Ilustra las dos grandes filosofías de almacenamiento. Por un lado, el Data Lake, o lago de datos. Es justo eso, un lago enorme donde se vierten los datos en bruto, tal cual. Su gran ventaja es la flexibilidad, lo que se llama schema on read. O sea, la estructura se la damos cuando vamos a leerlos, no al guardarlos. Y por otro lado, el Data Warehouse. Esto es todo lo contrario. Un almacén impecable, todo ordenado. Su estructura es rígida, schema on write, lo que significa que todo debe encajar en un formato predefinido antes de guardarse. Y el motor que hace posible ese viaje, desde el lago caótico hasta el almacén ordenado, es un proceso que se llama ETL. Sus siglas lo dicen todo: extraer, transformar y cargar. Es, digamos, la columna vertebral de la inteligencia de negocio actual. Podemos imaginarlo como una gran tubería, una cadena de montaje para los datos. Recoge los datos brutos de un montón de sitios, les aplica todas las reglas de limpieza y de unión que hemos visto y los entrega al final del camino, en el almacén, ya refinados y listos para usar. Es el motor invisible que lo mueve todo. Y por fin, después de todo este largo viaje de limpiar, unir y organizar, llegamos a la recompensa. Llegamos al momento de convertir todos esos datos en respuestas de verdad. La clave para esto es la agregación. Es el arte de coger miles o millones de filas de datos y resumirlas en unas pocas cifras, unos pocos números que, de repente, nos cuentan una historia. Por ejemplo, imaginemos que tenemos estos datos, ya limpios, sobre alumnos en diferentes colegios.
Así en bruto no nos dice gran cosa, ¿verdad? Es solo una tabla con números. Pero, ¿y si agregamos, podemos preguntar, ¿cuál es la media de casos en los colegios de primaria? Y la respuesta es 20. De repente, el caos de números se convierte en una métrica clara, en información. O podríamos querer saber otra cosa. ¿Cuál es el total de casos en primaria solo en la provincia A? Agregamos los datos de otra forma y la respuesta es 40. Otro trocito de conocimiento que extraemos del ruido. ¿Y si queremos saber el valor máximo que se ha registrado en un solo centro de secundaria? Pues lo mismo. La respuesta es 30. Cada agregación nos da una pieza nueva del puzzle. Y esta es la gran conclusión de todo esto. El viaje completo desde el pantano de datos hasta el almacén es el puente que nos permite pasar de tener simples números en bruto a tener conocimiento real, útil, con el que se pueden tomar decisiones. Sin toda esa preparación, las cifras del final no significarían absolutamente nada. Esto nos deja con una reflexión final. Quizás el verdadero valor no está solo en encontrar las respuestas en los datos, sino en saber hacer todo el trabajo previo para poder formular las preguntas que de verdad importan desde el principio.